¿Qué recuerdan pues para encontrar el dominio de una función? Que se evalúa cuando, dónde están las restricciones de cada, De cada función, pues sí, dependiendo cómo sea la función. Por ejemplo, hagamos este primer ejercicio. A ver, paciencia que apenas le estoy cogiendo el tiro a esta huevona. Entonces vamos a calcular el dominio de la función raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos x. Uy, me torcí un poquito. Sobre eh, 2x menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí se logra ver bien? Que apenas le estoy cogiendo el tiro a esto. sí, sí se mira bien. Bueno, o si quieren, esperen y alejo un poquitico. Cambio el tamaño. A ver, pantalla grande. Bueno, entonces, ¿cómo encontraríamos el dominio de esta función? ¿Alguna idea? ¿Qué restricciones tenemos acá? Que el denominador tiene que ser mayor a cero. El Estrictamente. denominador tiene que ser mayor a cero. Muy bien, ¿cómo hacemos eso? Pero primero miremos qué es lo que está englobando a toda la función. Es una raíz. Y recordemos que para la raíz, todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo decimos eso? Que x al cuadrado más y al cuadrado menos x sobre, sobre 2x, perdón, sobre 2x menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor a qué? Cero. A cero. Mayor o igual a cero, porque esa es la condición de las raíces, ¿cierto? Entonces aquí llegamos a esta desigualdad. Para que esa desigualdad se cumpla, ¿qué tiene que pasar? El denominador sea mayor a cero también. Entonces, el numerador y el denominador tienen que ser mayor a cero. O sea, si yo tengo un denominador positivo, pero el numerador es negativo, eso va a dar menor a cero. Entonces, los dos estrictamente tienen que ser mayores a cero. Entonces, yo voy a decir x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a cero. Pero también el denominador tiene que serlo. Entonces 2x menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor a cero. No le pongo el igual porque ahí sí entra esa condición de que el denominador tiene que ser diferente de cero. Entonces por eso es que dejo solo mayor, no el igual. ¿Queda claro? Sí, Me ok. confirmo. Listo. Entonces manipulemos estas dos desigualdades. Digamos por acá. Voy a sacar, bueno, aquí me equivoqué en una baita, esto no es x al cuadrado, esto es x nada más. Listo. Entonces, ¿qué podemos aplicar en estas dos ecuaciones para simplificar? ¿Qué podemos hacer en estas dos ecuaciones para simplificar? Podemos completar cuadrados. Vemos que tenemos un x al cuadrado menos un x. Entonces nosotros podemos completar el cuadrado. ¿Alguien recuerda cómo hacerlo? No, pi. Es con la conjugada. Ok. Bueno, para completar cuadrados, esperen, cambio esta acá que parece una X. En realidad es una Y. Ay, disculpan el ruido de fondo, sino que estoy con toda mi familia y hay mucha gente. Entonces, ya al cuadrado. Para completar cuadrado, simplemente recordemos de cómo factorizar. Recordemos que si yo tengo x menos a al cuadrado, esto se puede ver como x al cuadrado, perdón, menos 2 veces a por x, menos 2 veces por x. Entonces sería menos 2 veces a por x más x al cuadrado. Perdón, más a al cuadrado. Me disculpo. Más a al cuadrado. Más a al cuadrado. Entonces, ¿cómo pasamos de la ecuación del lado derecho a la del lado izquierdo? ¿Cómo pasamos? Primero que todo, yo tengo es que saber quién es a. Yo ya sé quién es x al cuadrado. Eso lo puedo ver por acá.
Yo aquí veo al x al cuadrado y veo a la x. Entonces, ¿quién es este factor? Este menos x. Menos x vendría a ser este término. Entonces, 2a tiene que ser igual a ¿quién? A 1. ¿Sí logran verlo? Entonces, 2a tiene que ser igual a 1, porque es el factor que acompaña a la x. Aquí vemos en esta ecuación que el que acompaña al menos x es el 1. Entonces, 2a tiene que ser igual a 1. Entonces, despejemos a la a. Entonces, a es igual a 1/2. Entonces, ya tenemos la a para completar el cuadrado. Entonces, voy a volver a esta ecuación y entonces nos va a quedar x al cuadrado, perdón, x menos a. Porque lo que estamos haciendo es pasar de este lado de la ecuación a este otro. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x menos a, pero a es 1/2. Todo esto al cuadrado. Más y al cuadrado. ¿Qué pasa? Una regla dice que cuando usted complete cuadrados, tiene que pasar al otro lado, o mejor dicho, sumarle el factor por el que completo el cuadrado. O sea, si yo aquí encontré que a es 1/2, al otro lado de la ecuación, tengo que poner mayor o igual que 1/2. Si por ejemplo aquí nos da un factor de 5, entonces yo al otro lado de la ecuación pongo 5 más 5. Y si nos da acá más 1/2, entonces al otro lado lo pondríamos menos 1/2. ¿Eso por qué se hace? Es para compensar el haber completado los cuadrados. No sé si me hice entender bien ahí. Pero simplemente esta sería la idea para completar cuadrados. Simplemente es encontrar quién es ese A. ¿Queda claro? Entonces, esta sería la primera ecuación que reescribimos. Reescribamos la segunda ecuación. Vemos que también se pueden completar cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo menos x al cuadrado más 2x. Simplemente puedo multiplicar por un menos para cambiar el orden. Entonces va a ser eso por acá. Entonces, espérenme, por acá. Entonces me va a quedar, si multiplico por menos esta ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado. ¿Y qué pasa en una desigualdad cuando yo multiplico por menos o divido por menos? Se cambia el orden de la desigualdad, se cambia el sentido. Entonces, si yo tengo mayor a 0, cambiaría a menor a 0. ¿Recuerdan eso? Propiedades de las desigualdades. Si multiplico o divido por un menos, se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces ya hicimos eso. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a volver a completar los cuadrados, o sea, vamos a encontrar quién es ese A. Aquí vemos que el factor que multiplica la X es 2. Entonces yo voy a decir 2A tiene que ser igual a 2. Entonces, si despejo la A, eso va a ser igual a 1. Entonces, esta ecuación me va a quedar X menos 1 al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Porque recuerden que tengo que sumar al otro lado por ese factor que encontré. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces lo que hicimos nosotros fue simplemente reescribir esas dos ecuaciones que habíamos montado para encontrar el dominio. Y llegamos a estas dos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Identificar cuáles son esas dos ecuaciones. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? ¿Quién sabe cuáles son esas dos ecuaciones? Ahí me disculpan los perritos. ¿A qué se le parecen esas dos ecuaciones? A una parábola. ¿A una parábola? No. La parábola, recuerden que tiene ecuación y igual k por x al cuadrado. Pero nosotros tenemos x menos una constante al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que una constante. Entonces aquí les voy a recordar la ecuación general de una circunferencia. En realidad esa es la ecuación de una circunferencia. Entonces aquí hagamos un paréntesis. Si yo tengo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a una constante c, o mejor dicho el radio,
Esta ecuación Pipe, es la de una circunferencia. Hola, con ese color azul no se mira bien. no se ve bien, entonces espere, lo cambio. Listo, entonces estaba diciendo que la ecuación de una circunferencia general, la ecuación general es esta. X menos una constante al cuadrado más y menos otra constante al cuadrado, eso igual al radio al cuadrado. Entonces, ¿esta ecuación qué significa? Esta es la ecuación de una circunferencia con centro en el punto H, K y radio R. Radio R. Entonces, ¿nosotros qué ecuaciones tenemos? Tenemos una circunferencia. Acá, centrada en el punto 1/2, 0, porque vean que a la y no se le está restando o se le está sumando ninguna constante, y que tiene radio, ¿cuánto? ¿Que tiene radio cuánto, muchachos? 1. No, esta primera. Tiene A un radio un medio. medio, un medio. Y esta otra está centrada en el punto 1,0, 1,0 y tiene radio igual a 1. Y esta otra tiene centro en 1/2, 0 y tiene radio igual a 1/2. ¿Vamos bien? Entonces, miremos cómo serían las gráficas de esas dos funciones. Voy a dibujar por aquí unos ejes. Que no vayan. Ahí está la boca. Listo. Tenemos este eje. Entonces, la primera ecuación me decía que es una circunferencia con centro en un medio en las X. X un medio y en Y igual a 0. O sea, el centro está acá. Y tiene radio un medio. Entonces, a ver, yo hago aquí una circunferencia. Y tiene radio un medio. Sería más o menos esa circunferencia. Más o menos. ¿Queda claro? En la ecuación que nosotros encontramos, tenemos es una desigualdad, ¿no? Una igualdad. Recuerden que la igualdad quiere decir todos los puntos sobre la circunferencia. Y la desigualdad me dice si son los puntos fuera o dentro de la circunferencia. Aquí nosotros lo que vemos es que todos esos puntos tienen que ser mayor al radio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos los puntos son mayores a esa circunferencia. Entonces serían todos estos puntos, perdón. Todos estos, toda esta región. A ver, con él no se ve nada. Sería toda la región por fuera de la circunferencia. Y aparte, haciendo este mismo análisis, vamos a tener otra circunferencia para esta ecuación. Pero ¿qué va a pasar? Va a tener centro en el punto 1,0 y van a ser los puntos dentro de la circunferencia. Entonces, esperen, arreglo un poquito este dibujo. Entonces serían más o menos esto. Bueno, se me borró toda la huevona. Sería esta rayita de por acá. Esa. Y esta de por acá. Entonces, esta es para la primera ecuación. Para la segunda, sería la misma idea, pero con una circunferencia centrada en el punto 1, que el punto 1 vendría acá. Y digamos que por aquí está el 2. Y vendría una circunferencia de radio 1, o sea, vendría una circunferencia más o menos así. Ahí lo hago feo, yo ahorita organizo. Y los puntos al interior. Entonces, serían todos estos puntos que estén adentro de la circunferencia blanca. Y donde estén superpuestos las dos regiones, ese va a ser el dominio de nuestro ejercicio. Entonces, tranquilo, yo ahorita organizo esos dibujos con más calma. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser la intersección entre quiénes. Entre esos dos círculos. ¿Entre quién, perdón? Entre los dos círculos, el que está por fuera, el de radio un medio, y el que está por dentro del radio 1. Muy bien. ¿Y eso cómo lo podemos escribir matemáticamente? Oye, eso sí no sé.
Bueno, entonces aquí les doy una pistica. Si nosotros volvemos a estas dos ecuaciones de las que partimos, esas dos que están acá, vemos que tenemos algo parecido. Arriba tengo x al cuadrado más y al cuadrado y aquí abajo tengo menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Las voy a reescribir por acá. Entonces yo aquí eh, tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos x mayor o igual que 0. Y también tengo 2x menos x al cuadrado menos y al cuadrado mayor que 0. Entonces, si yo despejo de esta ecuación de aquí abajo, el x al cuadrado y el y al cuadrado, voy a obtener lo siguiente. Voy a tener que 2x tiene que ser mayor a x al cuadrado más y al cuadrado. Simplemente pase eso al otro lado a sumar. Y lo mismo voy a hacer aquí arriba. Voy a despejar el x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ese menos x que está restando lo paso a sumar al otro lado. X al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser mayor o igual a x. Dos cosas que son iguales. X al cuadrado más y al cuadrado y en este otro lado. Entonces nosotros ya tenemos dos restricciones. De que por un lado tiene que ser menor a 2x y por el otro lado tiene que ser mayor a x. Entonces el dominio va a ser el conjunto de todos los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que x al cuadrado más y al cuadrado sean mayor o igual que x y que sean menor que 2x. Entonces, este sería el dominio. O sea, aquí eché mucha carreta, pero porque se los quería mostrar gráficamente. Uno no siempre tiene que hacer una gráfica, pero es bueno hacer las gráficas para primero agilizar esto de completar cuadrados, que más adelante lo vamos a necesitar. Y segundo, para ver cómo se vería gráficamente esa región. Pero en realidad lo que simplemente tendríamos que hacer para encontrar este dominio era notar de que x al cuadrado más y al cuadrado estaba presente en las dos ecuaciones. Y que si yo los despejaba, los podía combinar en esta ecuación que tengo acá, en esta desigualdad. Entonces, este sería el dominio de la función. Incluso si ustedes grafican esto como está, en GeoGebra les va a salir esa región que está por fuera de la circunferencia de radio 1/2 y la que está por dentro de radio 2. ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, a ver, hagamos otro ejercicio para ilustrar esto. Entonces, hagamos otro. Lo mismo, encontrar el dominio de esta función. Raíz de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso al cuadrado. ¿Cómo empezamos? Pues podemos ver que aquí no tenemos ni fracciones ni logaritmos. Entonces solo vamos a aplicar la condición para la raíz. De que lo que esté adentro de la raíz tiene que ser mayor a ¿quién? Mayor o igual a 0. Entonces todo esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No podemos pasar el 1 al otro lado. Pues no, sí, toda la expresión de menos x, eso al otro lado y ponerlo en raíz del 1. Sí, muy bien. Espera que aquí copié mal la ecuación. La lleva sin cuadrado. Va así, perdón. Entonces, muy bien. Disculpa, ¿me puedes decir tu nombre? Que no Luis. estoy bien, Luis. Entonces, hagamos lo que dijo Luis. Pasamos ese menos 1 al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más y, todo eso al cuadrado, mayor o igual que 1. Porque si lo pasamos al otro lado, queda menos 1. No, Y es si, al revés, es al revés, al revés. sí, Pasas la expresión. pasamos, sí, 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 sí. Entonces, hagamos aquí algo muy sencillito. Cambiemos el signo de la desigualdad. Pasamos el menos x al cuadrado más y al cuadrado al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar así. Listo. Simplemente lo puse en otro orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados. Raíz de 1 es 1. Y raíz de esto al cuadrado se cancela y me va a quedar. Entonces, x al cuadrado más y menor o igual que ¿quién? Que 1. Entonces despejemos a la y. Entonces y menor o igual que 1
Este x al cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar y nos va a quedar esta expresión de que y tiene que ser menor o igual que 1 menos x al cuadrado. ¿Y eso es la ecuación de qué, muchachos? Esa sí es una Esa sí parábola es una parábola. ¿Qué características tiene? que abre hacia abajo y empieza desde el 1. Que abre hacia abajo y empieza en 1, muy bien. Entonces, medio dibujémosla por acá. Parábolas, bueno, no tengo para dibujar parábolas, pero entonces hagámoslo así con el lápiz. Entonces sería más o menos así. Más o menos. Que tiene el vértice en el punto 1 y abre hacia abajo. ¿Y qué me quiere decir entonces esta desigualdad? De que las y tienen que ser menor a esa parábola. ¿Qué región Es es? La todo que lo que está, está dentro. todo lo que está dentro de la concavidad de la parábola. Esa sería la región. ¿Y cómo escribimos matemáticamente el dominio? Entonces vamos a decir, el dominio es el conjunto de todos los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que y sea menor o igual que 1 menos x al cuadrado. Listo, ahí acabamos el ejercicio. Difícil. Una pregunta, qué pena. Sí, dime. ¿Por qué ahí al anular la raíz cuadrada no se pone un valor absoluto? Mm, tienes razón. Tienes razón. Aquí tiene que quedar un valor absoluto. Raíz de x al cuadrado más, perdón, valor absoluto de x al cuadrado más y. Porque recuerden, muchachos, que cuando se saca la raíz, tiene que ser necesariamente números positivos. Entonces, aquí no podemos decir esto tan a la ligera de que el dominio es esto. ¿Qué tenemos que restringir también? Sí. Sí, sí. Entonces nos va a quedar, perdón. Discúlpenme que aquí me acordé una cosita. Me va a quedar valor absoluto a la izquierda y me va a quedar un valor absoluto a la derecha. Entonces no nos podemos apresurar tan rápido. ¿Qué quiere decir de que eso esté en valor absoluto? De que x al cuadrado, perdón, de que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que estar entre quién? Entre 1 y menos 1. Sí, ¿concuerdan? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de desigualdad, hacemos la desigualdad para los dos casos, para cuando es mayor a menos 1 y para cuando es mayor a 1. Entonces tenemos dos posibles casos. De que menos 1 sea menor que x al cuadrado más y al cuadrado y de que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor que 1. Entonces, aquí hay una verdadera y hay una falsa. ¿Cuál sería la falsa? ¿Cuál no tiene sentido? Eso sí no sé. Bueno, primero miremos una cosa. Para que x al cuadrado y y al cuadrado siempre son números positivos. ¿Queda claro? Es que perdón, aquí sigo diciendo que está y al cuadrado y no es y al cuadrado, es y normal. Entonces, ahora sí queda más fácil para ver quién es quién. Entonces, x siempre va a ser un número positivo. O sea, ya lo estamos restringiendo simplemente para este cuadrante. X siempre tiene que ser un número positivo. Pero la y sí puede ser un número negativo. ¿Queda claro? Entonces, simplifiquemos más estas ecuaciones para ver qué pasa. Entonces, despejemos la y. Entonces, va a ser menos 1 menos x al cuadrado mayor o igual que y. Entonces, es la ecuación de qué? Saquemos factor común de menos 1 más x al cuadrado menor o igual que y. Esta es la ecuación de qué. ¿Quién recuerda? No es una Simplemente parábola. es esta misma parábola. Entonces, esta es la ecuación de una parábola que estudió una unidad. Pero ese menos afecta ¿qué cosa? Ese menos ¿qué afecta? El vértice. El vértice. Recordemos que si uno resta, si tiene un menos que
aplica para toda la función, lo que hace ese menos es reflejar la función. Listo, miremoslo acá en GeoGebra. Miremoslo aquí en GeoGebra. ¿Qué es lo que pasa con ese menos? Entonces, si yo tengo... A ver qué cargue. Si yo tengo de que y es igual a 1 más x al cuadrado, tengo una parábola que subió una unidad hacia arriba y sigue abriendo hacia arriba. Pero ¿qué pasa si tiene un menos en la función? 1 más x al cuadrado. Es un invirtió tanto el vértice como la concavidad. Entonces ya sabemos cómo es la gráfica para esta ecuación. Y para esta otra ya la habíamos visto, de que y es menor o igual que 1 menos x al cuadrado, que sería esta gráfica. Entonces, ¿cuál sería la superposición de esas dos gráficas? Hagámosla aquí en GeoGebra, ¿verdad? Para que nos quede más lindo. Entonces yo tengo esta. Pero también tengo de que y es igual a... ¿A qué? 1 menos x al cuadrado. A 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Entonces, en una región, para esta ecuación, para esa inecuación, perdón, las y tienen que ser menor que 1 menos x al cuadrado. O sea, toda esta región. Toda esta región. Y para la otra, son mayores a la ecuación azul. Entonces también sería esta región. Vemos la región que va a ser el dominio. Van a ser los puntos que están por debajo de esta parábola, que es y menor o igual que 1 menos x al cuadrado, y mayores a y mayores a ¿quién? A menos 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio? El dominio de esa región lo podemos sintetizar como los puntos x al cuadrado más y, o mejor dicho, menos 1 menor que x al cuadrado más y menor o igual que 1. ¿Cómo lo vimos en esta ecuación? A ver, yo por acá. ¿Cómo lo vimos aquí en esta ecuación? Espera, yo borro esto. Listo. ¿Cómo se puede ver en esta ecuación? Entonces, este sería el dominio. Este sería el dominio del ejercicio. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? Aquí, muchachos, toca tener muy en claro todas las propiedades de las ecuaciones, perdón, de las inecuaciones, de los valores absolutos también. Porque vean que si ustedes sacan una raíz y no ponen el valor absoluto, ya les cambió totalmente el dominio. Porque aquí, como estamos trabajando en una región en tercera dimensión, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta todas las posibles direcciones, o mejor dicho, todas las posibles regiones del problema. Miremos un ejemplo que ejemplifica mejor esto. Hagamos este ejemplito. Lo mismo, calcular el dominio de f de x, y de seno inverso de x sobre x más y. Uy, esta x está muy fea. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una función trigonométrica y tenemos una fracción como argumento. Entonces, empecemos por lo que hay dentro del seno. Entonces, yo tengo de que x sobre x más y. Listo. ¿Eso qué es? Es una fracción. Entonces, apliquemos las condiciones de las fracciones, de que el denominador siempre tiene que ser tiene que ser diferente de ese. ¿Vamos bien? Denominador siempre tiene que ser diferente de 0. Esa es la primera condición que aprendimos. Entonces despejemos. Entonces de aquí nos vamos a dar cuenta de que la x tiene que ser diferente de ¿qué? Del menos y. O sea, la x no puede ser el inverso de y.
Entonces aquí ya tenemos una condición. ¿Y alguien recuerda seno inverso cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de seno inverso? Es hacia arriba. Entonces, seno inverso tiene esta forma, más o menos. Ay, más o menos. Tiene más o menos esta forma. Lo que me importa más de cómo se ve la gráfica es que recuerden que el seno inverso está acotado entre quién. A ver, se me olvidó la grafiquita. Seno inverso de x. O mejor dicho, así de x. Es esta ecuación. A ver, es esta ecuación, esta gráfica, perdón, es al revés. Esta ecuación, ahí se me borró. Muchachos, qué pena, estoy un poquito torpe con la tabla, apenas me estoy acostumbrando. Entonces tenemos los ejes. Y seno inverso, me había confundido con la de tangente inverso, seno inverso tiene como esta forma. Pero está acotada en este intervalo, ¿entre quién? Entre -1 y 1. ¿Listo? O sea, las x. Entonces, el argumento del seno inverso tiene que estar entre quién? Tiene que estar entre entre 1 y -1. Sin igual porque nunca las toca. Esas son las tangentes. Las tangentes. Perdón, las asíntotas verticales. Estoy un poquito distraído. ¿Vamos bien? ¿Saben por qué entonces tiene que estar el argumento de seno inverso entre -1 y 1? Porque como lo vemos aquí, pero yo apago estas otras. El seno inverso de x es de que las x cambian en un intervalo entre el -1 y el 1. Y vuelve y se repite entre 1 y 2. Perdón, entre 1 y 3. O sea, se repite esa gráfica en esos intervalos, entre -1 y 1. Y así va tomando valores. Pero entonces a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Es que el seno inverso está definido para estos valores, para -1 y 1. Entonces, todo lo que esté dentro del seno también tiene que estar acotado dentro de esos valores. Entonces, por propiedades de las inecuaciones, dividimos esto para los dos posibles casos, de que -1 tiene que ser menor o igual, perdón, menor o igual que x sobre x más y, -1. Pero también x sobre x más y tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, de estos dos posibles casos, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente acomodamos estas ecuaciones. Pasemos este denominador a multiplicar al -1. Entonces me va a quedar menos x más y, menor o igual que x. Y hagamos lo mismo en esta otra ecuación. X es menor o igual que x más y. ¿Vamos claros hasta acá? Espero que sí. Que la verdad estoy un tricítico distraído. Entonces, pasemos las x para un lado y las y para otra, para ver a qué llegamos. A ver, creo que alguien escribió un comentario. Sí que, creo que sí entendió. Entonces, distribuyamos este menos. Entonces nos va a quedar menos x menos y. Pero si yo paso ese menos al otro lado, pase a sumar. Entonces aquí me va a quedar de que la y es menor o igual que x más x. Y hagamos lo mismo en este otro lado. Entonces, esta x que está sumando a la y, pasémosla a restar. Entonces me va a quedar x menos x menor o igual que y. Entonces, sigamos simplificando. La y tiene que ser menor o igual que x más x, o mejor dicho, 2 veces x. Y en este otro lado, x menos x es 0, y me va a quedar de que la y tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí ya llegué a una condición, de que las y tienen que ser mayores a 0. Pero también de que las y tienen que ser menor que 2x.
Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve eso? Siempre me importa hacer más bien un análisis gráfico, que lo vamos a necesitar mucho más después. Entonces, si hacemos este análisis gráfico, ¿quién es y igual a 0? Y igual a 0 es el eje X. Entonces, esto es y igual a 0. ¿Y quién es y igual a 2X? Entonces, eso es una línea recta que pasa por el origen y tiene pendiente 2. Entonces, esto es y igual a 2X. Entonces, ahora miremos qué regiones son esas. ¿Quién es la región menor a 2X? Los puntos de Y menores a 2X. Entonces sería todos estos puntos que están por debajo de la recta Y igual a 2X. Pero también la otra ecuación me dice que la Y tiene que ser mayor a 0, mayores a esta recta. Entonces serían todos estos puntos. Entonces la región del dominio sería esta región donde se superponen esas dos regiones. Los puntos que son menores a la recta y igual a 2X y los que son mayores al eje X. O sea, ese dominio estaría en el primer cuadrante. Y matemáticamente lo escribiríamos como, ¿cómo lo escribiríamos? Aquí ya tenemos de que la Y tiene que ser mayor a 0, pero también tiene que ser menor que 2X. Listo. Entonces sería otra vez el dominio, es el conjunto de todos los puntos X, Y, tales que la Y está entre 0 y 2X. ¿Hay alguna pregunta? No, ninguno. Me parece. Lo único es que una pregunta con el dominio. Uno puede escribirlo con solo la primera restricción que uno le da a la función o tiene que eh, No. simplificarlo Uno mucho. tiene que, o sea, lo puedes hacer desde, no, si tendrías que llegar hasta acá, hasta este punto, hasta de que Y es menor o igual que 2X y Y es mayor a 0. Ah, ok, o sea, buscar como Listo, una en común y ahí sí definirlo. exacto. Sino que es que eso depende mucho de la función. Depende mucho de la función. ¿Cuándo se van a ser afortunados para definir? Pues cuándo va a ser mucho más fácil cuando nos den una función trigonométrica. Porque, por ejemplo, si me dan el seno, si me dan el seno de x, por ejemplo, seno de x más y, yo sé que toda la función está acotada entre 1 y -1. No el argumento, toda la función. Eso se puede ver muy fácil gráficamente. La gráfica de seno entre dónde oscila, entre -1 y 1. Entonces, si nos dan toda esta función, yo sé que toda esa función va a estar entre -1 y 1 y yo ya lo que hago de aquí es despejar a la x y la y. ¿Cómo? Aplicando seno inverso en ambos lados. Entonces me va a quedar seno inverso de -1, seno inverso de 1 y x más y en la mitad. Si nos dan, por ejemplo, tangente inversa, no sé, de x más y también, yo sé que toda esa gráfica también está dentro de 1 y -1. O si nos dan coseno. Cualquier función trigonométrica, la mayoría son acotadas. Entonces usted ya va a saber más o menos esos límites y va a saber por dónde empezar pues a comparar. Que es muy importante también es saber las tres condiciones de que el denominador nunca puede ser 0, de que el argumento de las raíces es mayor o igual a 0 y que el argumento de los logaritmos naturales tiene que ser mayor a 0. Hagamos otro ejemplo, un último ejemplo para ilustrar mejor. Y por favor, las dudas que tengan, coméntenmelas, yo trato de resolverlas. Entonces, tengo una función, x, y es igual a raíz de seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una raíz. Entonces, yo sé que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta? Esto, claro, esto creo que es muy, muy sencillo. De que el seno de
perdón, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 100. Entonces aquí les hago una pregunta. ¿El seno dónde es positivo? Porque eso es lo que me está queriendo decir esta ecuación. ¿El seno dónde es positivo? Entonces, esa es la pregunta para ustedes. ¿El seno dónde es positivo? ¿En múltiplos de quién? Entonces, si no recuerdan seno dónde es positivo, grafiquémonos a seno. Entonces, seno empieza aquí en 0 y viene así. Entonces, yo voy a saber en qué intervalos... Uy, ¿qué pasó acá? ¿En qué intervalos el seno es positivo? Entonces, aquí es 0. ¿Y de 0 a qué va? De 0 a pi. Esto es 2pi. Esto es 3pi. Esto es 4pi. Entonces, ¿en qué intervalos el seno es positivo? Entonces, el seno es positivo en los... Primero miremos este intervalo. Es positivo de 0 a pi. Unido a este otro intervalo, que es el intervalo de 2pi a 3pi. De 2pi a 3pi. Entonces, uno más o menos ya con este patrón, ¿cuál cree que va a ser ese tercer intervalo donde es positivo? Pues va a ser el intervalo de 4pi a 5pi. Pero ¿cómo podemos definir estos intervalos en forma matemática? Para no escribir esos infinitos intervalos, porque recuerden que el seno va desde menos infinito hasta infinito. Entonces lo que podemos ver es que el primer intervalito son múltiplos de ¿quién? ¿Son múltiplos de cuánto? Múltiplos de 2. Vemos que empieza en 0, 2, 4, entonces el cuarto intervalo empezaría en 6, luego en 8, luego en 10pi, luego en 12pi y así sucesivamente. Entonces el primer intervalito ya sabemos que es múltiplo de 2. ¿Cómo escribimos un múltiplo de 2? Simplemente 2 por n por pi. ¿Queda claro de cómo escribir un intervalo, un múltiplo de 2? Entonces n va a ser el número del intervalo. Entonces, si el intervalo es el intervalo 0, empezando en 0, con n igual 0. Si n es 0, entonces el primer intervalo va a ser 2 por 0, 0, que va a ser este. Si n es 1, va a ser 2 por 1, 2, 2 por pi, 2pi. Entonces equivaldría a este intervalo. Si n es 2, entonces 2 por 2, 4. 4 por pi, pi, 4pi, que sería este intervalo. Y así sucesivamente. ¿Queda claro esta primera parte? Bueno, espero que sí. ¿Y qué podemos notar del segundo término de cada intervalo? ¿Qué es múltiplos de quién? ¿O son números qué? Podemos ver que son números impares. Empiezan 1, 3, 5, luego seguiría 7, luego el 9, luego el 11. Son números impares. Entonces, ¿cómo escribimos un número impar? Para escribir 2n más 1. Exacto, 2n menos 1. Y eso multiplica a pi. ¿Hay alguien que no entienda cómo escribir un número impar? ¿Es Entonces, menos 1 o más 1? cualquiera de las dos se vale. Claro que para nuestro caso va a ser más 1. ¿Por qué? Porque si empezamos en 0, va a ser 2 por 0, 0, más 1, 1 pi. Pi, que va a ser este primer intervalo. Si la n vale 1, entonces va a ser 2 por 1, 1. Perdón, 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 pi, que sería este. Si n es 2, va a ser 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 pi, que equivaldría a este tercer intervalo. Entonces ustedes lo pueden escribir como 2n menos 1 o 2n más 1 para escribir cualquier número impar. Pero para este caso, como la n la estoy diciendo de que empiece en 0, sí tiene que ser más 1. Porque si n es igual a 0 y pongo el menos, me daría menos pi. Pero yo estoy diciendo de que el seno tiene que ser positivo. Vea que aquí estoy diciendo que tiene que ser positivo, entonces no puedo tomar 2n menos 1. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo el intervalo donde el seno de x al cuadrado más y al cuadrado es mayor a 0. ¿Queda claro?
Y eso es mayor a 0 cuando el argumento está entre este intervalo. Entonces eso es sí o sí cuando 2n por pi es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 2n más 1 por pi. ¿Hay alguna pregunta? Y este sería el dominio. Este es el dominio. Todos los puntos x, y pertenecientes a R2. Tales que se cumpla esta inecuación. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, un ejercicio muy parecido que les puede aparecer es este mismo, pero por ejemplo para el coseno. Entonces ustedes empiezan a suponer no, a identificar en qué intervalos el coseno es positivo. Y luego de saber dónde el coseno es positivo, pues pueden simplemente generalizar esos intervalos de esta manera. Listo, siempre va a haber como un patrón que le va a decir a ustedes, son los pares o los impares. Y ya saben cómo inscribir un número par o un número impar. Entonces, hagamos un ejercicio de curvas de nivel, como para ir cambiando yo un poquito la temática. Entonces, nos piden, encuentre la curva de nivel de las funciones que nos dan. Y nos dan, en este primer caso, esta función. P de x, y es igual a Euler a la x por y. Ay, se me borró. Euler a la x por y. Listo, entonces tenemos que encontrar las curvas de nivel de esta función. ¿Alguien recuerda cómo empezar a desarrollar las curvas de nivel? Entonces la teoría me dice, no, para encontrar las curvas de nivel, igual esa función a una constante que voy a llamar k. Entonces k es una constante. Entonces si k es igual a Euler a la x por y, yo quiero despejar x por y para ver cómo es una función. Quiero reducir eso a una función que yo conozca para poder graficarla. Porque recuerden que en curvas de nivel yo tengo que esbozar la gráfica. Entonces, ¿qué hago para deshacerme de esa? Voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados. Entonces, por propiedades de los logaritmos, se cancela con la e y me va a quedar logaritmo de k, que es igual a x por y. Recuerden que los logaritmos nos bajan los exponentes. Y ya voy a despejar a la y para saber a qué se me reduce eso. Entonces, y va a ser logaritmo de k sobre x. Entonces va a ser logaritmo de k sobre x. Y pregunta, ¿esta ecuación la conocemos o no? Recuerden que el logaritmo de k es un número, es otra constante. Es otra constante. El logaritmo de un número es otro número. ¿Listo? Entonces, ¿esta cuál función es? Entonces, comparémosla con y igual 1 sobre x, que es una ecuación que nosotros ya conocemos, que es simplemente la de una hipérbola diagonal. Y el factor que está en el numerador me va a decir qué tan alejada o qué tan cerca está del origen. Entonces, ya teniendo esta ecuación, y igual al logaritmo de k sobre x, nosotros podemos esbozar más o menos una gráfica. Entonces, dependiendo del valor de k, voy a tener un numerador diferente. Por ejemplo, k, ¿qué valores debe tomar? Tiene que ser siempre mayor a 0. Tiene que ser una constante positiva. Porque recuerden que el logaritmo no está definido para números negativos. Entonces yo lo que voy a hacer es que, por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de 1? 0. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, para k igual 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener un puntico. Para k igual a 0, simplemente... ¿esto qué? Voy a tener simplemente un puntico. ¿Listo? Voy a tener simplemente un puntico. Porque sería y igual
a 0 sobre X, o sea, Y igual a 0. Mejor dicho, voy a tener igual al eje X. Esto es Y igual a 0. Y eso se cumple cuando K es igual a 0. Entonces, si K es igual a, perdón, K igual a 1. Si K es igual a 1, logaritmo de 1 es 0. Y eso me conllevaría a que Y es igual a 0 sobre X, o mejor dicho, Y igual a 0. O sea, el eje X. Entonces, ¿qué pasa si K es igual a 2? Me quedaría el logaritmo de 2 sobre X. Y ahí sí ya empezaría a formarse la hipérbola de esta manera. Acá y acá. Más o menos para K igual a 2. Entonces, a medida que vaya creciendo la K, se va a ir alejando esa hipérbola del origen. Entonces, esto es para K igual a 3. Y así sucesivamente a medida que vayan aumentando las Ks. Entonces, voy a hacer una aplicación. Que ahorita que organice las notas, les mando el enunciado, pero se los voy a leer. Esta es una aplicación que creo que cayó en un parcial viejo. Dice, una placa rectangular de metal está ubicada en el plano XY, de forma tal que la temperatura en cualquier punto de la placa, esto es muy importante, lo voy a ir copiando por aquí ese dático, la temperatura en la placa en cualquier punto es inversamente proporcional a la distancia del punto PXY de la placa al origen. Nos dicen, la temperatura en la placa es inversamente proporcional a la distancia del punto PX de la placa al origen. Entonces, vamos esbozando el ejercicio. Yo tengo una placa metálica en el plano XY. Y aquí está el origen. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo un puntico por acá. Un punto X, Y. Entonces, yo conozco la distancia de acá a acá. Yo conozco esta distancia, como por Pitágoras. Yo sé que esta distancia es X y esta distancia es Y. Entonces, ¿quién es D? Por Pitágoras, la distancia al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa parte está bien. Qué pena hay tanto ruido. Qué pena con ustedes ahí por tanto ruido. Entonces, yo sé que la distancia es X al cuadrado más Y al cuadrado. La distancia del origen a cualquier punto sobre esa placa. ¿Queda claro? Entonces, en el ejercicio nos dice que la temperatura en cualquier punto de esta placa, o sea, la temperatura es inversamente proporcional a la distancia del punto del origen al punto donde yo esté parado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Inversamente proporcional, o sea, 1 sobre ese inverso, que es X al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto, pues sacando raíz en ambos lados, va a quedar la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Pitágoras. Entonces, inversamente proporcional a la distancia. 1 sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, aquí ya lo que hicimos fue modelar la temperatura de esa placa. ¿Listo? Que ese era el primer punto que nos iban a preguntar. Hallar la función que define la temperatura en cualquier punto de la placa. Entonces, vamos bien hasta acá. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más lejos esté yo de la placa, entre más lejos, supongamos que estamos en este punto 2, voy a tener un mayor X y un mayor Y. Y por ende voy a tener un mayor denominador. Entonces, ¿qué quiere decir de que el denominador sea mayor al numerador? ¿A qué va a tender esto? Va a tender a 0. Sí, yo estoy muy lejos. Entonces, lo que quiere demostrar esta aplicación es que, de acuerdo a este modelamiento de esta ecuación, entre más lejos esté yo del origen, más fría va a estar la placa. Entonces, uno que podría como analizar de que hay algo que está calentando esta placa en todo el origen, en todo el centro de la placa. Y obviamente, a medida que yo me aleje de ese punto,
voy a encontrar menor temperatura. Más adelante, cuando encontremos y definamos el gradiente es un operadorcito vectorial que nos dice en qué dirección me debo yo de mover para encontrar el máximo crecimiento, sea de temperatura, de distancia, de energía. Entonces, aquí simplemente fue como una introducción para aprender a modelar este tipo de funciones. ¿Hay alguna duda con la aplicación o todo bien? La idea de la aplicación era simplemente modelar esta ecuación. Modelar esta ecuación y hacer este análisis de saber que entre más lejos esté yo del origen, más frío voy a estar. Lo que voy a hacer es que vamos a empezar con los límites. Entonces, con los límites ya vimos de que simplemente cuando uno empieza a resolver el límite, simplemente el valor que encuentra es una sospecha de que ese límite existe y es ese valor. Pero para demostrar de que existe o no existe, uno se debe apoyar es en el teorema de la extracción. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo para saber cómo aplicar este teorema y saber si el límite sí existe o no. Entonces, hagamos un ejercicio. Calculemos este límite. Nos piden el límite de x, y cuando tiende al punto 0,0. ¿De qué función? De la función x al cuadrado más y a la 4 sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Entonces, si evaluamos directamente a la x por 0 y a la y por 0, ¿qué obtenemos? Tenemos arriba 0 al cuadrado más 0 a la 4 nos da 0. Y sobre 0 más 0, 0. Entonces aquí obtenemos una indeterminación. Una indeterminación. ¿Cómo nos deshacemos de esa indeterminación? Entonces miremos que nosotros para resolver estos límites podemos reducir el límite a una variable. Entonces, ¿qué pasa si yo hago de que y es igual a 0? Entonces, si yo hago a y igual a 0, voy a tomar el límite de x cuando tiende a 0. Y reemplazo donde esté la y por 0. Entonces, me va a quedar el límite de x al cuadrado más 0, x al cuadrado. Sobre el valor absoluto de x. Porque y en el denominador y en el numerador se volvieron 0 porque aquí lo di. Entonces, ¿cómo resuelvo este límite? ¿Cómo resuelvo este límite, muchachos? Es un límite sencillito de cálculo diferencial. Entonces, la manera más fácil es aplicar el L'Hopital. L'Hopital. Entonces, L'Hopital me dice derive de arriba y abajo. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. ¿Y cuál es la derivada del valor absoluto de x? Muchachos, la derivada de valor absoluto, ¿no recuerdan? Entonces, si no recuerdan, en estos ejercicios vienen a Wolfram y le dicen derivate absoluto de x. Y él aquí nos va a sacar la derivada. La derivada del valor absoluto no es 1, que creo que por ahí escuché a alguien. La derivada del valor absoluto es x sobre valor absoluto de x. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Nos queda la derivada de valor absoluto de x es x sobre valor absoluto de x. Entonces, esto aquí se nos va a simplificar un poquito. Esta x se cancela con esta del numerador. Y este valor absoluto de x por regla de la orejita nos va a subir. Entonces, nos va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de 2 por valor absoluto de x. Y ahí sí, evaluando directamente la x por 0, nos va a dar 2 por 0, 0. Entonces, esto nos dio ese primer límite. O sea, estamos sospechando de que el límite de x y y cuando tienden a 0 de esta función es 0. Pero eso simplemente es una sospecha. ¿Cómo nos damos cuenta? Miremos a ver qué pasa cuando yo hago x igual a 0. Simplemente como para corroborar esas sospechas de que el límite de verdad sí da 0. Entonces, si x es igual a 0, me va a quedar el límite de y cuando tiende a 0. ¿De quién? Si x es 0 y el valor absoluto de x es 0, entonces simplemente me queda de que y a la 4 sobre valor absoluto de y. Entonces
Entonces me va a quedar y a la 4 sobre el valor absoluto de y. Sobre el valor absoluto de y. ¿Y cómo resolvemos este límite? De la misma manera, derivemos. Entonces, por L'Hopital. Por L'Hopital me va a quedar el límite de y cuando tiende a 0. De la derivada de y a la 4, recordemos que para derivar es bajar el exponente y restarle 1. 4 menos 1, 3. Sobre la derivada del valor absoluto de y, que ya vimos cuál es y sobre valor absoluto de y. Que por aquí hay un comentario. Dice. Gracias, Gabriela, por recordar el nombre. Entonces, aquí nos va a volver a pasar lo mismo. Se va a cancelar esta y con una de aquí arriba. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite de y cuando tiende a 0 de 4 por y al cuadrado sobre 1 sobre el valor absoluto de y. Y por regla de la orejita, ese valor absoluto de y puede subir al numerador. Entonces nos va a quedar el límite de y cuando tiende a 0 de 4y al cuadrado por valor absoluto de y. ¿Y esto en qué se puede convertir? O mejor dicho, ya podemos evaluar directamente. Entonces va a ser 4 por 0 al cuadrado por 0, nos va a dar 0. Entonces aquí ya dimos más fuerza a la sospecha de que ese límite sí tiende a 0. Pero entonces uno cómo demuestra de que verdad ese límite es 0 o es diferente con el teorema de estricción. Entonces, ¿cómo aplicamos el teorema de estricción? Algunos ya han visto a qué me refiero con el teorema de estricción. El teorema de estricción simplemente dice que si yo tengo una función mayor a 0 y yo tengo otra función mayor a la que yo tengo, y si calculo el límite de esta función y me da 0, entonces por el teorema del sándwich, si esta función está entre 0 y 0, entonces el límite de la función tiene que ser ¿quién? Tiene que ser 0. Esto simplemente cuando se sospecha de que tiende a 0. Si tiende a otro número, entonces aquí ya le agregaríamos otra función, una g, por ejemplo. Entonces en este caso simple vamos a encontrar una función que sea más grande que la nuestra, pero que sea más sencilla. Y si demostramos que el límite de esa función que es más grande es 0, entonces la de la mitad tiene que ser por regla y por teorema 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí se me olvidó un valor absoluto. Tiene que estar entre valor absoluto. Entonces yo sé que el valor absoluto de nuestra función es x al cuadrado más y a la 4 sobre valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Y esto es igual a quién? Entonces, por propiedad del valor absoluto, yo puedo distribuir el valor absoluto para el numerador y para el denominador. Entonces, el denominador, como ya lo tiene, no se lo tengo que poner. Siempre va a dar positivo. El valor absoluto de x más el valor absoluto de y siempre es positivo. Pero lo voy a aplicar para el numerador, de que el valor absoluto de x al cuadrado más y al cuadrado, más y a la 4, perdón. Más y a la 4. Listo. Sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Bien. ¿Vamos bien, muchachos? Sí. Y para los que vieron geometría vectorial y geometría lineal, es que geometría lineal, álgebra lineal, ¿recuerdan por ahí un par de teoremitas? No sé, el de la desigualdad triangular o la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿La recuerdan? No sé, eso a mí, por ejemplo, me dio mucho dolor de cabeza. Y se me olvidó el nombre de cuál es la que voy a escribir. Pero lo que sí recuerdo es que hay una identidad que me dice, o un teorema que el valor absoluto de x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de x al cuadrado más el valor absoluto de y al cuadrado. Esta es un teorema. No recuerdo si es el de la triangular o el de Cauchy-Schwarz. Pero entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aplicar este teorema para reescribir este numerador. Entonces, yo este numerador, x al cuadrado más y a la 4, lo puedo reescribir como menor o igual, perdón, aplicando el teorema,
tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de x al cuadrado más el valor absoluto de y a la 4. Por ese teorema. Por ese teorema. Listo. Y si divido en ambos lados, por este denominador que venimos trabajando, el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, pues lo tengo que aplicar en ambos lados para que se conserve la desigualdad. Entonces lo que implícitamente hicimos acá fue encontrar una función para comparar f. Esta es nuestra f. Y aquí lo que hicimos fue encontrar una función g para compararla. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar más esta función g y calcular el límite. Y si nos da 0 ese límite, entonces por el teorema de comparación, efectivamente, el límite de f tiene que ser 0. Si encontramos que el límite es 1, 5, menos 20, cualquier número diferente de 0, entonces por teorema de comparación vamos a decir, no, el límite de f no es 0. Entonces simplifiquemos esto mucho más. Entonces yo puedo dividir esta suma en sumas homogéneas. Entonces esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de x al cuadrado, ¿cuánto es? El valor absoluto siempre recuerde que es un número positivo. Pero como x al cuadrado también es un número positivo, yo puedo eliminar el valor absoluto. Entonces me va a quedar el x al cuadrado sobre ese denominador. Y y a la 4 también es un número positivo, entonces yo puedo eliminar el valor absoluto. Y divido eso sobre el común denominador. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces aquí yo puedo apoyarme en muchas más propiedades de los exponentes. Recuerden que x al cuadrado se puede ver como x por x. ¿Listo? Entonces yo lo voy a poner en valor absoluto porque tenemos que garantizar de que esos números sí sean positivos. Va a ser valor absoluto de x por valor absoluto de x que me da x al cuadrado. Sobre valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y voy a aplicar la misma idea para y a la 4, pero lo voy a hacer algo similar. Voy a sacar un valor absoluto de y, pero a la 3. Eso multiplicado por un valor absoluto de y sobre el mismo común denominador. Valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Simplemente hemos aplicado propiedades. Bueno, entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente, vamos a decir que todo esto, por otra desigualdad que creo que si era la triangular, tiene que ser menor o igual que valor absoluto de x más valor absoluto de y a la 3. ¿Hay alguna pregunta de cómo llegamos desde la función inicial hasta este punto? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, yo aquí lo que hice fue encontrar la función mayor, que es x más y al cubo. Entonces voy a calcular el límite de eso. Voy a calcular el límite de x más y. Hola, sí. Me perdí en el valor absoluto de x más el valor absoluto de y a la 3. Me perdí ahí. Listo, muy bien. Entonces nosotros encontramos estas expresiones. Encontramos estas expresiones. Pero esas expresiones todavía es muy difícil encontrarles el límite. Todavía están un poquito complicadas. Entonces yo me voy a apoyar en encontrar otra desigualdad que sea mayor. ¿Cómo la encuentro? Simplemente diciendo el valor absoluto de x sobre el valor absoluto de x más y tienen que ser menor o igual que el valor absoluto de x. ¿Por qué? Porque vean que al valor absoluto de x lo estoy dividiendo por la suma de dos números. Entonces eso sí o sí es más grande que el numerador. O sea, es menor que el numerador. O sea, esta expresión es menor que esta. ¿Por qué? Porque aquí en el numerador yo solo tengo una x. Pero en el denominador tengo la x más otro número y.
Entonces, este denominador va a ser mayor que el numerador. Entonces, esto va a ser mucho más pequeño que si yo solo tengo la x. ¿Queda claro? Sí, ahora yo. Gracias. Y lo mismo va a ser acá. Entonces, y, valor absoluto de y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y tienen que ser menor que el valor absoluto de y al cubo. ¿Queda claro? Entonces, por eso fue que llegamos a esto. Entonces, ahora sí aplicamos el límite a esa expresión, al valor absoluto de x más el valor absoluto de y al cubo. ¿Y cuánto me hace el límite? Ya simplemente sería evaluar valor absoluto de 0 más valor absoluto de 0 al cubo. ¿Cuánto me da eso? Me da 0. Entonces ya demostramos efectivamente que el límite de esta función original, ¿cuánto es? Es 0. Si hubiéramos llegado a que el límite acá es fuera, por ejemplo, 5, entonces ya vamos a decir, no, el límite no existe. El límite no existe, si fuera ese caso. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, si no hay preguntas, creo que eso sería todo por el día de hoy.